somos antiguas alumnas del Colegio Lourdes y, bueno, básicamente vamos a actuar como moderadoras y estamos aquí principalmente porque estamos muy interesadas en todos los temas que está habiendo hoy en día del cambio climático, todos los activismos que se están llevando a cabo y, pues, básicamente por eso vamos a estar aquí con vosotros el día de hoy. Bueno, yo soy Raquel, como ha dicho mi compañera, y nos vamos a saltar un poco la parte teórica porque queremos hacer una introducción breve, más bien sobre lo que nos parece importante a nivel de la educación, porque van a tratar el tema de la educación en centros, colegios y demás, y nos parece muy importante el enfoque ecosocial en los colegios. Nosotras venimos de Lourdes, que es un colegio que tiene gran enfoque en el ecologismo y la importancia de esto, y nos parece muy necesario llevar a las nuevas generaciones con esta conciencia ecológica y por el planeta, para no llegar al punto en el que estamos ahora mismo, debido a más o menos el sistema y la sociedad que nos lleva de consumo en exceso. Entonces creemos importante pues, remarcar desde pequeños y pequeñas que somos ecodependientes de todo lo que nos rodea y somos una especie más y es necesario esto para respetar todo lo que conlleva esto y poco más. Bueno, asumimos que ya estáis al corriente de todos los actos que se han llevado a cabo, como Fridays for Future, Juventud por el Clima, en este caso en España. ¿Y por qué creemos que todos estos actos son importantes? Son importantes porque el hecho de que esté habiendo el activismo para lo que sirve es para concienciar a una población que tiende a pensar lo que piensa la mayoría. Es decir, si no hay nada que rompa con lo que se ha establecido de primeras, no va a haber nada que siga avanzando ni que pueda evolucionar ni que cambiemos con respecto a algo que está yendo mal, en este caso, como es el sistema de producción, ¿no? Entonces, pues por eso creemos que es muy necesario realizar actos como los que vamos a realizar hoy. Y bueno, vamos a ir presentando a todos los que van a dar la charla y Raquel. Primero tenemos a Míriam Leirós, que es maestra de primaria y educadora ambiental, coordinadora del colectivo Teachers for Future en España, y es la primera ponente. Y después contamos con Marta López y Antonio Fernández Arias, que harán una presentación en conjunto. Y bueno, contáis con 25 minutos cada uno, tú individual y vosotros por vuestra parte, y os iremos diciendo cuando queden 5 minutos. Y pues ya podéis empezar. Bueno, sin ser esto en realidad un debate, creíamos que iba a estar más enfocado pues eso, al argumento de diferentes opiniones y todo eso. Creemos que de todas formas va a ser muy importante para que cada uno sepa extraer su propia conclusión sin necesidad de hacer el debate. Sí. Así que bueno, cuando quieras puedes empezar. Antes de nada, muchas gracias a FUEM por la invitación. Y estoy encantada de estar aquí porque veo que además hablamos casi todos prácticamente el mismo idioma, ¿no? Entonces, aunque vengo a contar un poco cómo he trabajado el cambio climático en las aulas desde hace algún tiempo, he preferido titular esta pequeña ponencia, digamos, o charla, como Ciudadanía Crítica y Agentes de Cambio. Porque lo que he hecho al llevar el cambio climático a las aulas es precisamente tratar de educar no solo a los alumnos y alumnas que he tenido, sino también un poco a las familias, porque ellos son los que llevan este feedback a casa. Porque aunque todos los que estamos aquí estamos muy concienciados, si estamos aquí es porque somos partícipes de este tipo de eventos, pero sí que es cierto que hay una gran parte de la sociedad que vive al margen de esta problemática, y esto es así. Hay gente que ve las noticias del tema del cambio climático, pero pasan por alto o no les llega, y también tenemos una gran parte de la población negacionista. Entonces, vamos a hacerlos partícipes y vamos a involucrarlos desde la acción. Por supuesto, como antes decía Cristina Monge, es súper importante reclamar políticas, pero vamos a educar para que cuando estas políticas lleguen, que esperemos que no sean punitivas, sino más bien reeducativas, sean acogidas, tengan buena acogida, y para eso hace falta una parte de educación y de concienciación previa, ¿no? Entonces voy a hablaros de experiencias educativas desde la implicación, no simplemente contarles qué es, sino implicarlos. Voy a empezar por Plastic Off, que es un proyecto de aula que llevé a cabo durante 2 años, 2014-2016. Ahora el plástico, por supuesto, es un tema muy manido, ya casi superado, ojalá fuese así, pero bueno.
Pero claro, cuando en 2014 yo comencé un proyecto que se llamaba Plastic Off, parecía que yo tenía algo personal contra los plásticos y que era una locura mía, ¿no? Esto es un juego de palabras que decidimos llamarlo así, apagar un poco el plástico, y voy a contaros cómo surge. Acostumbro a llevar noticias al aula, noticias de varios componentes, pero generalmente de componente medioambiental, pues desde antes de 2014. Y una de las noticias que llevé era la aparición, cuando se hablaba de las islas de plástico que aparecían en el Pacífico, ¿no? Que sabéis que se forman por la acumulación de plásticos por las corrientes marinas. Entonces, cuando llevo la noticia al aula para comentarla y para hacer comentario de texto a partir de la noticia, todos mis alumnos y alumnas quedan alarmadas y de pronto quieren fletar barcos e irse al Pacífico a sacar los plásticos. Y les explico que, bueno, que no podemos hacerlo, primero porque, aunque fuésemos capaces de llegar allí, quitamos ese plástico, pero ¿y dónde lo ponemos? Entonces se sienten bastante angustiados, quieren hacer algo y digo, bueno, pues en esto, como en el cambio climático, a lo mejor ya no podemos hacer mucho de lo que está hecho, pero sí podemos intentar que esto no siga creciendo, o si podemos mitigarlo y podemos ser partícipes, por lo menos, de que esto no siga aumentando. Entonces empiezo a trabajar la capacidad crítica, es decir, ¿qué pasa en mi mundo y cuál es mi papel en él? ¿Yo quiero interferir aquí? ¿Yo quiero tomar parte en lo que está pasando de forma positiva o negativa? Porque la inacción también es una forma de participar de forma negativa, ¿no? Entonces empezamos a pensar en nuestro papel en la sociedad, que aunque sean niños, bueno, yo quiero aclarar que trabajo con alumnado de 10, 11 años, 11, 12, quinto, sexto. Por eso el proyecto fue bianual. Y entonces, aunque la bolsa ya es algo casi superado, sí que les presento esta imagen y decimos, si algo que tenemos 10 minutos en nuestra mano luego repercute en la Tierra 150 años, igual tenemos que replantearnos todo lo que hacemos, todo lo que compramos, los actos que hacemos, cómo yo dejo huella o no en la Tierra y cómo esta huella además es medible, la ecohuella, ¿no? Y como nosotros, aunque seamos niños, también tenemos un papel fundamental en el desarrollo de la Tierra. Y como a lo mejor mi familia, que está en casa, no conoce esto porque nadie se ha parado a explicárselo y cuando hacemos un montón de actos contaminantes, pero por desconocimiento, por puro desconocimiento. Entonces vamos a llegar a este entramado social y vamos a intentar difundir ciencia y hacer que la ciencia llegue a la ciudadanía y hacerlos partícipes de todo esto. Entonces empezamos a hacer un proyecto que se llamaba Concienciación para la Reducción. Si sabemos que la reducción, aunque siempre nos han educado en el reciclaje y hemos empezado la casa por el tejado, sabiendo que la reducción es la base principal, empezamos a trabajar en la reducción y como el proyecto era Plastic Off, trabajamos en la reducción del plástico en las meriendas. Y entonces intentamos rechazar toda la bollería que viene envasada en plástico de un solo uso y todas las meriendas que tienen o que conllevan consigo un residuo plástico. Empiezan a trabajar en equipos, hacemos, bueno, todo esto es un proyecto interdisciplinar, aunque sea un proyecto contra el plástico o de Plastic Off, lo trabajamos en todas las asignaturas. Entonces, aquí vemos que están trabajando por equipos, hacemos primero una campaña de concienciación y tratamos de reducir, pero después pesamos el residuo que tenemos y llevamos estos datos que recogemos a tablas que hacemos en gráficos para estudiar de forma matemática, cuantificamos los datos, hacemos tablas comparativas y llevamos un poco esto a la parte de matemáticas e incluso a estadística. Esto empezó en los recreos, después hicimos algún trabajo de concienciación en las diferentes aulas para que se fueran sumando y al final acabamos ya trabajando en el comedor. Estuvimos reclamando pues que cada vez que había helados no nos diesen una cucharita de plástico de un solo uso, que nos diesen también un cubierto metálico como el que usábamos, si era totalmente prescindible. Vamos a trabajar en la reducción. Entonces, he traído esta gráfica del comedor porque, como antes decía Luis González, es súper importante para mí trabajar en la comunidad educativa, toda la comunidad educativa. Entonces, estamos en las aulas, vamos a llevarlo al comedor y si lo podemos llevar también a las familias, que aquí tenían que hacer un esfuerzo importante, porque
esta educación que digo, de reeducación hacia la otra parte del entramado social, la tuvieron que hacer los alumnos. Al acompañar a sus familias a hacer la compra, pues ya no querían esta bollería o estas galletas que venían en paquetitos individuales, y además ya no solo eso, ya tampoco querían toda esta charcutería que viene en barquetas con una lámina de plástico entre loncha y loncha, ¿no? Vamos a recuperar el granel y vamos a ir a la charcutería de toda la vida a comprar en granel, que es un acto bastante sencillo y que, sin embargo, repercute muy positivamente al generalizarse en el uso. Trabajábamos básicamente por proyectos, y aquí quiero pararme un poquito en el trabajo por proyectos y en trabajar la cooperación. Porque parece que cuando educamos, y el sistema educativo actual creo que está primando siempre la competitividad a todos los niveles, bueno, por una parte diría que se forman trabajadores para cadena, porque se promocionan un poco las pedagogías, voy a decir bulímicas, ¿no? De asumo vómito en el examen, asumo vómito en el examen y se acabó. Y luego siempre se está compitiendo. Los concursos, la mayoría de los concursos que llegan a los centros escolares es para ver quién es el mejor en todo. Incluso en las actividades extraescolares, que se habló bastante en estas jornadas. Uno no puede anotarse a la clase de patinaje simplemente por el mero gusto de aprender a patinar. Uno se anota a la clase de patinaje, pero después tiene que ir a competir contra el centro de al lado, preparar una exhibición para el Festival de Navidad, para el Festival de fin de curso, y entonces siempre estamos preparando a toda la sociedad para competir, pero no le enseñamos a cooperar. Y a lo mejor tenemos que aprender a cooperar, porque precisamente a lo mejor el tener un buen puesto el día de mañana, como se está enseñando, se entiende como tener un puesto que nos dé mayor capacidad monetaria para acumular más. Y a lo mejor no entendemos un buen puesto aquel que nos enseña a cooperar o a colaborar, y tenemos que aprender a que no todo se mide en capacidad monetaria, que a lo mejor nuestra capacidad de colaboración viene a ayudarnos más en la vida y hacernos más felices, porque cuando yo tenga que trabajar con compañeros que no voy a elegir de trabajo, seré muchísimo más feliz si soy capaz de colaborar con ellos y soy capaz de entenderme con ellos. Entonces, la forma que trabajo siempre en el aula, tanto con Plastikov como lo que voy a contar después, es una forma de grupos heterogéneos, porque todos tienen que tener una serie de... Todos tenemos una serie de virtudes y tienen que aprender a trabajar con ellos. Todos eligen, evidentemente, si los dejamos, eligen a sus amigos para trabajar, pero hay que enseñarles que tenemos que aprender a convivir con todo tipo de personas y llegar a acuerdos. Las decisiones se toman siempre por votación. Esto es, si ellos tienen que sacar un trabajo adelante, un producto adelante, tienen que decidir qué van a hacer y qué parte van a hacer cada uno. Pero no es lo mismo trabajar en grupo, en el que hay una persona que redirige la tarea y le dice a cada uno lo que tiene que hacer, que trabajar en equipo, en el que hay un esfuerzo de cohesión, tiene que filtrar, hacer un esfuerzo importante de comunicación y sacar ese producto de forma conjunta adelante, ¿no? Otras de las consignas que les daba es que se rehace o se corrige por mayoría. Si uno de los componentes quiere poner una parte y uno dice, pues esto no porque no me gusta y no va con el tema, bueno, se tiene que decidir en mayoría si va, y esto se considera positivo para que el producto final que se va a presentar en grupo es positivo o no. Entonces se tiene que decidir por consenso. Y que no hay errores individuales, los errores son de grupo. Es decir, si hablamos de un trabajo colaborativo y de cooperación, todos tienen que revisar las partes de todos y todos tenemos que ser partícipes de todas las partes. Entonces no vale que haya un error de expresión, una falta de ortografía en la presentación del producto final. Digo, es que esa parte la hizo fulanito. No, pero es que todos sois responsables del producto final, todos tenéis que corregir y colaborar. Con lo cual, el error individual tiene que ser asumido por el grupo. Ahí está la base de la colaboración. Lo que tenían que hacer o lo que hacían en Plastikov para que fuese un proyecto multidisciplinar, antes veíamos que llevábamos a matemáticas pues los pesos, que ahora aunque eran un poco en gramos, luego os explicaré que pasaron a ser kilos, era también elaborar contenido para un blog. Ahí a través del blog trabajábamos lengua. Como decía ayer Carmen Chacón en su intervención, en la vida nadie te va a preguntar qué tipo de verbo es
¿no? Pero sí vas a necesitar escribir bien y argumentar bien y describir bien. Entonces, un poco, mi corrección era mediante rúbricas en el contenido que generan en el post. Y para hacer el post, pues tenían que buscar información en relación, en este caso, a los plásticos, a la contaminación por plásticos, a lo que suponía esta contaminación y de dónde venía y lo que repercutía en sí. Contrastar las fuentes, porque no todo lo que encontramos vale y porque en Internet publica cualquiera y tenemos que saber discernir la información que es válida y la que no. Y tenemos que ver qué discursos nos creemos y qué discursos no. También hay que hacer ciudadanos críticos en este sentido a partir del conocimiento. Y luego generar este nuevo contenido. Busco la información, la trabajo, la contrasto y genero mi propio contenido que voy a publicitar en un blog que va a ser visitado por cualquier persona porque va a estar en Internet. Y entonces tengo que ser responsable de lo que voy a comunicar. Después se difundía, aparte de hacer la difusión de blog que estaba claro, abierto a todo el mundo en Internet, se hacía un boletín de noticias que se difundía por todas las aulas, intentando, pues eso, concienciar, y luego hacía un trabajo también en redes sociales. Este trabajo de redes sociales era pues porque se trataba de llegar al mayor número de gente posible, y ahí también hubo un trabajo de educar en la ética digital, de que no todo vale para tener un mayor número de seguidores, vamos a ser un poco rigurosos con lo que decimos y vamos a tener en cuenta que va a haber muchas cosas negativas que nos van a llegar, pero no tenemos por qué entrar al trapo de todo lo que nos llegue. Hay cosas por las que podemos pasar por encima, ¿no? Y bueno, también la educación del usuario digital en esta era es algo bastante importante porque luego nos encontramos cosas como las que nos encontramos. ¿A dónde iban los plásticos que recolectábamos en los recreos y que usábamos para medir en matemáticas, aparte de esta función en sí? Pues lo que podíamos la reutilizábamos y creábamos una sección que se llamaban ecoideas. Esto fue nuestro árbol de Navidad. No tan bonito como quisiéramos, pero está hecho a partir de botellas de plástico, ¿no? Que luego se decoraban y que fueron haciendo así. Luego lo que podíamos, nos encargábamos de seleccionarlo y lo llevábamos al contenedor amarillo y luego con los tapones hicimos una campaña bastante exhaustiva con todas las familias y por todo el barrio en el que tratábamos de recolectar los tapones que quedaban pues perdidos por cualquier lugar y las empresas de reciclaje nos lo pagaban. Y entonces dimos los beneficios. Un año, como digo, el proyecto era bianual, un año lo dimos a una asociación de niños con enfermedades raras y otro año se lo dimos particularmente a una niña que se llamaba Jessica, que tiene una enfermedad degenerativa y precisamente necesitaba hacer un estudio en Estados Unidos que parecía que iba a frenar y ayudamos un poco a pagar este viaje. Entonces tenía también una parte digamos, de solidaridad o de participación social en lo que los niños veían que podían pues ser partícipes de la sociedad de forma positiva y no desde la inacción, pues esto está pasando y me quedo así y ya inventarán algo, que es lo que suele pasar. Bueno, esto es lo que pasó con Plastikov. Yo os digo, entre 2014 y 2016, después cambió de curso, cambió de alumnos, y entre tanto pasan otras cosas y sigo un poco ya con esta perspectiva y nace el proyecto Cultureco. Los nombres los suelen inventar mis alumnos a partir de un consenso y Cultureco también es un juego de palabras. Aquí tratábamos ya de ampliar un poquito más y poner en valor la cultura y la ecología. Entonces hacen un juego de palabras con cool, como cultura y guay en inglés, y ecología. Y hacemos un poco más una extensión de lo que era Plastikov, pero aquí, claro, ya corren otros tiempos, porque ahora todo va tan deprisa, que quieren ser youtubers, porque ya no eres nadie en la edad pubertad si no eres youtuber. Y digo, bueno, me parece perfecto, pero si vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer bien. Entonces vamos a aprender cómo se graba, vamos a ver qué tipos de planos hay, que hay un plano medio, un plano principal, un plano americano. Vamos a ver que hay que poner una imagen de fondo, que hay que poner una música que acompañar. Bueno, luego ya no les parecía tan divertido ser youtubers, ¿no? Pero también había que hacer un trabajo colaborativo importante,
porque todos querían estar delante de la cámara. Entonces vamos a establecer trabajo rotativo. Si uno está delante de la cámara ahora y otro tiene que estar detrás, otro tiene que estar en el ordenador regulando el volumen de la música cuando alguien va a hablar, y alguien tiene que estar también seleccionando las imágenes que van a estar detrás. Y sobre todo, ¿de qué contenido vamos a llenar este espacio? Porque si nos llamamos Cultureco, pues vamos a tener que hablar de libros, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de arte y vamos a hablar de ecología. Y aquí nuevamente ellos son los que tienen que investigar y vienen con propuestas de libros, de cine, que quieren ir a ver, las van a ver, nos muestran la crítica. A veces venían con canciones pues que no eran quizá para mí del todo adecuadas, pero entonces ahí también entraba el despertar el espíritu crítico y hablaban un poco de la parte positiva y negativa de todo esto, y hacía en este programa audiovisual, este producto audiovisual, que subíamos a un blog que también teníamos a finales de mes. Se trabajaba todo el mes durante todo este contenido que había que trabajar desde la perspectiva de la cultura y de la ecología. Volvían a redactar y a trabajar todo esto, y aquí había un punto más, que es trabajamos la expresión oral y nos ponemos delante de la cámara. La expresión oral, para mí, una de las grandes olvidadas del sistema educativo español. Después, partiendo un poco de plástico, pero ya generalizando, si antes hablábamos de reducir residuo plástico, aquí ya pasamos a reducir todo el residuo posible. ¿Por qué no? Vamos a olvidarnos del papel de aluminio y del film en los bocatas y vamos a traer todo lo que podamos en un envase retornable. Y vamos a traer el agua en termos o cantimploras. Aquí hacíamos lo mismo que en Plastikov, pero con todo el residuo general. Ya se hacían unas mediciones también de lo que era, bueno, luego os lo enseñaré, los tipos de residuos que clasificábamos, pero para tratar de visualizarlo siempre en positivo, pusimos este mural en el pasillo, y cada semana que conseguíamos que el residuo fuese cero, es decir, que nadie trajese ningún tipo de residuo, poníamos una hoja en este mural del pasillo para visualizar en positivo la parte que hacíamos a favor del medio ambiente, ¿no? Y además de esto, pusimos en marcha un compostero en el colegio para que el residuo fuera cero total. Es decir, si traemos fruta, vamos a usar esta fruta y estas pieles de fruta, pues las vamos a llevar a compostar, que luego además nos sirven para el huerto. Entonces, trabajábamos un poco en todo esto. Y nos metimos también en este programa de apadrinamiento de chimpancés. Esto viene de un programa, no sé si lo conocéis, que se llama Movilízate por la Selva, que trabaja en la recolección de móviles, y porque a mí me daba mucho pie a hablarles de si era necesario, porque claro, estamos ya, quinto y sexto es la pubertad, y yo tardé tiempo en asumir que era muy difícil encontrar un alumno de quinto y sexto que no tuviera móvil. Me costó mucho asumir que con 10 años ya tenía un móvil. Entonces, bueno, esto me dio pie a mí de hablar del consumo responsable y hablarles de si realmente es necesario tener siempre el último modelo de móvil y para cuánto necesitamos un móvil. ¿Y qué conlleva detrás de sí un móvil? Porque detrás de un móvil que tenemos y que nos puede parecer mucho más guays, porque la presión social en estas edades es importante, pero también es bueno hacerles saber que detrás de un móvil hay un traslado de materiales importante, unas minas de coltán que conllevan explotación infantil y una gran huella de deforestación de la que son víctimas muchas especies, pero bueno, en concreto en este espacio los chimpancés. Entonces hicimos una campaña también y seguimos con la campaña de recolección. Bueno, ahora ya no tengo a los Cultureco, ya tengo otro grupo de alumnos, pero este programa lo sigo llevando. Y recolectando móviles se envían a la asociación Jane Goodall España con este programa que se llama Movilízate por la Selva, y que digamos que aprovechan las baterías y todo esto para luchar contra la deforestación por coltán, y a partir de los 30 móviles te dan la opción de apadrinar un chimpancé. Entonces podemos ver, porque a veces a los niños, cuando tú le hablas de las minas de coltán del Congo, es algo quizá más abstracto, pero cuando ven que han ayudado a un animal o están ayudando a luchar pues contra la explotación infantil en este sentido, lo pueden ver de una forma más concreta.
Y bueno, no me enrollo más porque si no se me va el tiempo en luego si queréis. Ahora os quería contar un poco cómo hacíamos esto en matemáticas, ¿no? Y cómo clasificábamos los residuos. Teníamos el sin residuo, el residuo reciclable, que era, pues sobre todo los bebibles, estos de un solo uso, que sí que los podíamos lavar y meter en el contenedor amarillo, y el sin residuo. Primero empezábamos a hacerlo en la pizarra, luego lo llevábamos otra vez a la parte digital, y os traigo dos gráficas, una que es la de la parte de septiembre, que como veis, bueno, el residuo reciclable es muy grande y el residuo total también, pero después, claro, cuando tú los haces partícipes y ellos se ven que también son agentes de cambio, se involucran un montón y el residuo fue reduciendo considerablemente. La última gráfica es de junio, veis que el residuo total es completamente cero y la parte reciclable baja muchísimo. Y os traigo la de junio, pero esta podría representar perfectamente enero. Quiero decir que desde mitad de curso así ya prácticamente no se producía residuo y trasladamos mediante charlas también esta información de necesidad de reducir a las otras aulas del colegio, ¿no? Entonces, hablando un poco del consumo responsable y de la necesidad de reducir, porque esta reducción luego fue surgiendo en todos los temas y veíamos que si éramos partícipes o no de un cambio y si queríamos cambiar las cosas porque todo nos parecía ya un desastre porque estábamos concienciados, pues a lo mejor teníamos que pensar no solo en las meriendas, sino también que no necesitamos ir a comprarnos una camiseta cada 15 días porque el estampado de flamenco se ha cambiado de moda y ahora nos ponen piñas. A lo mejor podemos optar por una moda un poquito de colores neutros que se alargue mucho más tiempo. Y entonces empezamos a hablar también pues, de que el kiwi de Nueva Zelanda tiene tras de sí una huella ecológica mucho más importante que el que se consume en que se produce en nuestro propio país. Y surgen temas de debate y muchas veces decimos, es que hoy no hemos hecho nada, profe, hemos estado hablando. Digo, bueno, es que no tenemos que identificar solo trabajar con hacer trabajo escrito, es que precisamente cuando estamos hablando de debate y os estoy haciendo pensar, estamos poniendo en marcha un montón de procesos cognitivos y vosotros me estáis rebatiendo. O sea, que también ellos vienen con este concepto de que si no hay ficha y si no hemos hecho un montón de ficha no se ha trabajado, ¿no? Entonces iban surgiendo un montón de temas en relación a esto, al consumo responsable, pues que pasaba por esto, pasaba por la comida, pasaba por la ropa, pasaba por los envases, pasaba por cómo venimos al cole. Venimos andando, venimos cada uno en el coche de papá y mamá. Porque a lo mejor podemos intentar ponernos de acuerdo y tratar de venir varios en el mismo coche, o a lo mejor no vivimos tan lejos y podemos venir dando un paseo. O si tenemos miedo, podemos ponernos de acuerdo y fomentar el ponernos y venir en grupo todos juntos. Entonces hablábamos un poco de todo esto y ahí fue cuando quisieron ya, esto no puede quedarse en el cole y tenemos que traspasar y tenemos que informar a la gente de que esto está pasando, porque para ellos fue un descubrimiento tremendo. Y digo, bueno, pues haced unas guías de consumo responsable y difundirlas. Os traigo esta, digo, había muchas porque las hicieron en grupo, entonces habría como unas 5 o 6. Y esta, como veis, tiene algunos errores, pero he preferido traeros algunas porque para que veáis que los niños 5 y 6 hacen sus cosas con sus errores, pero que luego ya está, cuando uno es capaz de sacar una guía responsable como esta, que luego querían ponerlos en unos imanes para que todo el mundo las tuviese en cuenta en las neveras, pues yo no les he dado marcas ni les daba. Yo hablaba en general siempre, ¿no? Pero veis que luego han podido identificar perfectamente dónde estaban los problemas y hacían estas guías. Había varios modelos de guías y se dedicaron, pues eso, luego hicimos una excursión por el pueblo y aparte de repartirlas en las familias, pues las repartían a la gente en general, pues tratando de hacer esa labor. Por eso lo pongo como producto final social. Y como veo que me paso de tiempo, rápidamente, ¿qué ganamos enseñando colaboración? Pues ciudadanos colaboradores, que a lo mejor tenemos que aprender eso, a colaborar, a que no todos necesitamos tener todo, que a lo mejor el coche también tenemos que aprender a compartirlo y como el coche muchas otras cosas. A ciudadanos críticos y agentes de cambio. Ciudadanos críticos desde el conocimiento, es decir, si el 97% de los científicos dicen que hay un cambio climático antropogénico, no hay debate, no hay discusión posible. Hay gente que no quiere asumir la evidencia científica, igual que hay tierraplanistas, pero
no puede haber debate en algo que está de acuerdo el 97% de la ciencia, que no es un hecho opinable, es evidencia científica. Y agentes de cambio, porque las cosas no se cambian tuiteando desde el sofá, ¿no? Hay que tomar parte y trabajar también un poco desde la acción. Y os traigo la frase final, que es que si alguien cree que es demasiado pequeño para hacer algo, es que nunca ha dormido con un mosquito, que es muy pequeñito, pero nos puede hacer la existencia insoportable. Nada más, muchas gracias. Bueno, queríamos contaros nuestra experiencia. Antonio viene como profe, coordinador además de Ecoscuelas en uno de los centros, pero sí queríamos contaros el contexto general en el que se ha desarrollado el proyecto. Si veis ese gorro, esa bufanda por ahí, tiene que ver con un proyecto concreto que desarrollamos para trabajar cambio climático con infantil, un reto interesante, pero sí queríamos contaros como el contexto general en el que nos hemos planteado las actuaciones. Deciros, por un lado, que para nosotros el punto de partida era entender que en los 8 colegios que tenemos en Madrid, algunos en zonas urbanas y otros en zonas rurales, en el fondo había algo que estaba detrás, que era una cosmovisión de todos los alumnos, y yo diría que de todo el profesorado también, muy urbana. Una desconexión absoluta de la naturaleza que hace que cuestiones como la ecodependencia, cuestiones como que realmente somos naturaleza, no formaban parte de nuestro ideario, ¿no? Ni de nuestra forma de entender. Desde ahí pensábamos que el primer paso fundamental era reconectar, y además de una forma afectiva, con la naturaleza, para entender que formamos parte, y desde ahí hacer todo un proceso que pase por conocimiento, reflexión y paso a la acción. Pero entendíamos que sin esa primera fase era muy complicado que alumnos de secundaria que están en un entorno urbano absolutamente desconectados se implicaran en cuestiones tan complejas como el cambio climático, ¿no? Y que decidieran incluso bueno, pues reducir, vivir con más austeridad, cuando era algo que para ellos era totalmente ajeno, ¿no? ¿Cómo nos hemos planteado este trabajo? Pues desde el año aproximadamente 2004, iniciamos un proyecto de educación ambiental que en su momento iniciamos con infantil primaria. Cada 2 años nuestros alumnos y alumnas van una semana a un aula de naturaleza que está en Ávila, donde desarrollan un programa de educación ambiental muy conectado con el currículum. De hecho, está diseñado junto con profesorado, etcétera, ¿no? En este programa, bueno, pues como veis, las propuestas son lúdicas, de aprendizaje vivencial, etcétera. Y en un momento determinado entendimos que este trabajo había que trasladarlo a secundaria en un albergue que tenemos en Segovia, con un proyecto un poco diferente, porque estamos en una zona, estamos en la España vaciada absolutamente, un pueblo de 25 habitantes. Había que reconectar no solo con esos valores naturales, sino también con esos valores culturales, etcétera, y entender qué está pasando en esa gran parte de nuestro país, que tiene además una implicación sobre abandono de estas zonas, sobre cuestiones sociales de desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este es un poco, nada, por contaros muy rápidamente el proyecto vertical que estamos desarrollando. Hay otro proyecto muy pequeñito que desarrollamos con un grupito de 10 alumnos, alumnas seleccionados por trabajo, que hacen un viaje de una semana en un barco ecológico para reconectar con los valores de los ecosistemas marinos. Es un proyecto que está financiado, tenemos ahí entidades detrás, ministerio, etcétera. Pero bueno, es un proyecto muy, muy especial para reconectar con todas estas cuestiones. En el año 2006, que en aquel momento era Ministerio de Medio Ambiente, lanzó, bueno, pues una convocatoria de proyectos, materiales curriculares para trabajar cuestiones ambientales, ¿no? El primer proyecto que desarrollamos, trabajábamos reciclaje, bueno, reducción, en fin, residuos en general, y bueno, fue un proyecto para primer ciclo de primaria y demás. Pero unos años después asumimos ese reto que os comentaba, que era intentar trabajar
Cambio climático con nivel 6 de infantil. Generamos un equipo de trabajo muy en la línea de FUEM de profesores, profesoras de distintos centros de la etapa de infantil para ver primero cómo explicamos el problema del cambio climático a niños de estas edades, cómo trabajamos, bueno, por un lado causas y por otro lado soluciones, ¿no? No me voy a enredar demasiado, hay un cuento que es el punto de partida, que es el viaje de la foca Quirima, que es como el elemento central, ¿no? El personaje que detecta una serie de problemas y de cambios evidentes en el Polo Norte, deshielo, pérdida de alimento, etcétera, y entonces Quirima decide iniciar un viaje por el mundo buscando causas y también esas soluciones. Eso se plasma en un juego de tablero. Bueno, deciros que este material en su momento se envió a muchísimos colegios de toda España. Sigue estando todo el material en la web, luego tenéis el enlace, podéis descargaros cuento, hay canción, tablero, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues os vamos a contar cómo hemos trasladado esto a la realidad de un centro, ¿no? Digamos que en ese viaje Quirima iba pasando por esos lugares que pensamos que son clave para entender cambio climático, pues ciudad, bosque, industria, vertederos y nuestros hogares. Y en cada uno de esos lugares, bueno, el punto de partida era una carta, una postal, ¿no? Muy frágil, donde bueno, Quirima contaba qué había visto en ese espacio, ¿no? Al jefe Nonuk, que bueno, sería el tío Matt, en este caso, y entonces con ese punto de partida había una serie de propuestas didácticas. Cuando el grupo terminaba de trabajar todas esas actividades, ese espacio cambiaba y dentro de que era un vertedero o era una ciudad diferente, ¿no? Un poco más amable y demás, ¿no? Bueno, pues un poco todas estas propuestas. Paso la palabra a Antonio, que nos va a contar el proyecto de Ecoscuelas que intenta trasladar todo esto a la realidad de un centro. Bueno, buenos días a todos. Gracias a FUEM también por la invitación y gracias por tanto, porque yo como con Alba y con Raquel también soy exalumno de Lourdes. Entonces va todo muy unido estas jornadas que me están encantando. Bueno, un poquito vertebrando la idea de los centros, de la importancia de la naturaleza, sobre todo el contacto con la naturaleza. Es verdad que en el 2004 se sabía un montón de cambio climático, se propuso esto, pero la idea va más allá y es sobre todo el concepto de acercar ese entorno al cole, que sea mucho más abierto. Yo soy profe de infantil, entonces en la medida de infantil de 0 a 6 vamos haciendo paulatinamente sobre todo un contacto y un amor y un cuidado a las plantas sobre todo. Introducimos plantas en el aula, ven crecer, hacemos estudios de bulbos que son muy gráficos, los que están en agua, hacemos experimentos si tienen tierra, qué les pasa, si no tienen, y los de 3 añitos ya se van encargando de cuidar o regar el huerto que mantienen de 3 a 6 años. Los chicos de 3 a 6 años tenemos unas visitas que hemos metido en el currículum en la zona de valores, es todo transversal, hacen sus semilleros en clase, vamos al huerto, que es unas pequeñas espacios que hemos conseguido robar al patio, ellos plantan y luego también trabajamos un montón con ellos el tema de, hoy pues no ha salido lo que queríamos, pues no pasa nada, habrá que hacer algo porque no ha salido, o esto que ha salido hay que tomarlo, y además sabe mucho mejor porque sé lo que me ha costado llevar. Y trabajamos también todo el reciclaje del agua en los comedores. Cuando la jarra se ha llenado y ya no se va a usar, la tiramos en una zona específica y luego la clase entera, diariamente sale una clase, pues riega todos los exteriores del cole para conectar. Digamos que de 3 a 5 años lo que hacemos es mucho contacto con la naturaleza y hablamos un poquito de dónde llevar las cosas. Todos tenemos unas ecopapeleras que le llamamos, que inicialmente fabricaban ellos y ahora con la red de Ecoembes se han podido solicitar y quedan mucho más bonitas. Y lo que hacemos ellos es concretar un poquito su esfuerzo. Por cada papelera llena, les hemos puesto un símil, y una papelera es un árbol salvado. Entonces nosotros en el hall de infantil tenemos el planeta Tierra, sin árboles en un inicio de curso, y cada clase cuando va a reciclar y lleva él, con el profe, con su clase, a vaciar ese ecopapelera al contenedor grande de papel, que ya saben que es el azul, pega su árbol en la zona del país que quieran. Y así vemos como año tras año pues el planeta vuelve a tener ese árbol. Y sí que nos parece importante que ellos vean que ese árbol se pone porque se han acordado de que el papel va a la papelera, que no va a la basura común, que es importante que ellos sepan que cuando está llena se vacía
y que, bueno, lo que le explicamos que hace la fábrica, pues al final ellos lo reciben en forma de pegatina de árbol. Ellos también tienen muy presente los contenedores amarillos que están en los pasillos, el plástico no se utiliza mucho, pero sí en algunos comedores, pues a los postres y demás, ellos ya van con esa concienciación. Y luego, llegando al último escalón ya de nivel 6 de infantil, presentamos Kirima. Generalmente viene aparecido pues un gorro, una bufanda, una carta, un resto de hielo, depende cómo hagamos la introducción motórica para sus expectativas. Y aparece pues Kirima, que es un cuento muy básico, que le llega mucho, que es una foca que ve que todos los mayores, todos los sabios de la aldea se preocupan por los problemas que tienen, pero ninguno sabe qué solución dar. Y ella, desde su juventud, porque lógicamente tiene 5 años, para que le sea más símil para ellos, decide lanzarse en su trocito de hielo a ver qué pasa en el mundo. Y lo que nos pide es ayuda. Y no le pide ayuda al profe. Y no le dice, oye, hablar con vuestros papás a ver qué podemos hacer. Simplemente, en las cartas, lo que nos plantea Kirima es la visión de donde va viajando y plantea muy abiertamente qué podemos hacer. Esto es para mí fundamental con estas edades, porque cuando nos manda la carta, por ejemplo, tenemos durante una semana o 15 días, depende la motivación de esos alumnos en el tema, que ellos van proponiendo ideas. No pretendemos que en una sesión nos digan todas las ideas. Simplemente les hablamos además que lleva tiempo la carta, que tenemos tiempo para escribirla, y lo que tenemos que hacer es pensar qué idea le podemos dar a Kirima, que está súper angustiada y que casi todo está en juego. Y son ellos los que van planteando sus reflexiones, sus modificaciones, y luego escribimos una carta a Kirima, que luego nos responde, como ha comentado Marta, pues poniendo ya un contexto más amable. Luego tenemos una jornada, bueno, eso sí, infantil un poquito, y va evolucionando con el juego y lo tiene muy presente. Luego, en tema de ecoescuela, que es también un proyecto vertical que tenemos en cada cole, tenemos ecodelegados a partir de primaria. Esos ecodelegados se votan, se presentan como los delegados naturales de clase y todos los viernes, en el patio se reúnen, pues conmigo como coordinador o con el profe de primaria o de secundaria, y plantean, y esto es lo importante, cada año en qué queremos detectar, qué vemos que podemos cambiar ecológicamente en nuestro centro. Primero partimos siempre de su necesidad. Entonces llegaron ya a una conclusión y les pareció necesario, por la visión de cómo eran los patios, de qué pasaba en los baños, de si el papel se está por el suelo, si se desperdiciaba mucho, hacer una jornada de concienciación. Entonces, a partir de es el tercer año, tenemos una jornada de concienciación, que solo le damos el titular y de septiembre a noviembre, diciembre, se encargan ellos de preparar cómo va a ser la concienciación, qué va a haber en esa semana, qué proponen. Y cuando ya ponemos el contexto y sabemos cómo vamos, pues este año va a ser en enero y vamos a plantear durante la semana, todos abrimos con el vídeo de presentación qué queremos buscar, qué queremos modificar y luego sus reflexiones. Y a la comunidad educativa, pues a las mamás, a papás, sus tareas dependiendo del caso. Esta última fue sobre una encuesta sobre el cambio climático. Más allá de enseñar ellos qué era el cambio climático, se preguntaron qué sabía la familia del cambio climático. Si alguien se había preguntado qué era, cómo actuaban. Y todas esas reflexiones, pues dependiendo el curso que estuvieran, pues los de secundaria sacaron ya pues sus gráficas, vieron qué cantidad de respuestas adecuadas y las plasmamos en el hall del centro. Y luego en un vídeo que finalizaremos veréis un poquito sus respuestas. Porque la idea de la jornada era qué puedes hacer tú para cambiar. Primero tu entorno. Es que es fundamental. Hay muchas veces que hacemos un discurso, por eso que es verdad, muy generalizado, pero lo primero que tienen que ver ellos es que su acción tiene sus consecuencias, la acción tiene unas consecuencias y las tiene en tu centro. ¿Cómo quieres que sea tu aula? Si está todo tirado, si no, bueno, ahora lo vais a ver. Y es lo que generamos. Luego tenemos un decálogo que ha salido antes de los 10 más, bueno, igual lo van cambiando ellos, que es el decálogo de ecoescuelas. Aquí son pues pegar noticias o algo de Navidad, como van pasando un poquito. Tenemos también para que puedan reciclar el aceite. No, les pedimos a los de mamá que traigan el aceite usado en botella de plástico y nosotros al tener cocina propia, pues la empresa que se lleva el aceite de cocina ya hace el favor y nos hace el teje de papel. También estamos con lo de los chimpancés, de los móviles, tóner, pilas, o sea, sí que damos un poquito de respuesta a qué hacer con esos elementos. Y luego también les usamos un poquito de activistas total y entonces ellos van pensando eslóganes que luego se votan los que más nos gustan
y cuando ya han conseguido los que más nos han gustado, por lo que sea, mandamos a casa pequeñas pegatinas para poner en frigoríficos, para poner en puertas, porque hay que ahorrar agua, porque hay que ahorrar la luz. Un poquito así es la fragmentación de la ecoescuela. Luego les invitamos también a hacer algo sostenible de ir y venir al cole, con bicicletas, también para que puedan dejar su bici. Y luego estuvimos haciendo un programa de hablar con las empresas o gente del barrio para que estén atentos a ciertas horas del paso de alumnos nuestros y alumnos que puedan acompañar y que en puntos que estaban cercanos. Estuve viendo pues que donde vivía más o menos muy cerquita del centro, pues oye, pues si quedo con un amigo me da menos miedo, los papás nos quedamos más tranquilos, intentar evitar el coche en lo que pueda ser necesario. Luego el tema del huerto, en nuestro caso hemos dicho que era muy pequeñito, pero hay otros centros que lo que involucramos también es a la familia, y en los casos que no hay espacio porque el cole no está diseñado para eso, lo que hacemos es ayudar y utilizar los huertos del ayuntamiento, salir un poquito del cole, que ellos vean que es que no hace falta estar en el cole para tener un huerto, enseñarles y decirles que, oye, pues podéis venir con vuestras familias tal día, pues los domingos suelen haber puertas abiertas en los huertos de la ciudad, y cómo hacer y proponer desde casa diferentes alternativas cuando el cole está cerrado. Y luego tenemos, según vamos subiendo de edades, ya en los 16, se abre el proyecto un poquito más a lo voluntariado. Depende del barrio, también lo hemos notado en diferentes centros, hay unos que ya tienen ya esa red social y ya ven clarísimamente que es inminente, que mi barrio lo necesita, y otros que les cuesta más ver las dificultades de su propio entorno. Entonces, inicialmente con esas edades les preguntamos que observen su entorno y en qué medida podrían hacer algo para mejorar. Salen idea, pues podría ayudar a ancianos, puedo ir al comedor social, estamos en lo del banco de alimentos, o puedo dedicar mi tarde, y si ya no solo eso. El año pasado salió una idea muy buena que era, ya que no puedo yo hacer el voluntariado, pero sí puedo publicitar que cierta asociación necesite gente que le quiera echar una mano, o el proyecto X. Y ellos se encargaron de interesarse por proyectos del barrio y divulgarlo. Pero son ideas suyas. Lo importante también de este proyecto es que es muy abierto. Quitando la básica del reciclaje, el repertorio por su entorno, son propuestas de los propios alumnos que se empoderan y dicen, onda, pues esto lo hemos hecho porque lo ha dicho no, que lo dijo fulanito, es que lo ha dicho no sé quién. Y eso al final va haciendo una red que cuando hay algunos profes, que por nuestro día a día, por el tema de temario que tenemos, que es, bueno, pasa un poquito desapercibida esa escuela, son los propios alumnos que dicen, oye, que es que la papelera se desborda, oye, que hay que llevar esto. Y son ellos los que van creando ya su propia conciencia. Y bueno, así un poquito de... Vamos a ver el vídeo que comentábamos, que era un poquito largo, pero lo hemos acortado, y va a ser solo el resumen, después de la jornada de concienciación, las propuestas que proponían ellos. Esta semana vamos a dedicarla a la concienciación del cambio climático y del medio ambiente. Ahora
nada, comentarles un poquito cuando dentro vídeo, pues ahí lo que habían hecho primero los ecodelegados era mostrar el cole. Mostraban el patio sucio, mostraban papeleras que no se habían depositado lo que convenía en cada una, mostraban clases que estaban súper desordenadas. Eso lo lanzaban al inicio de concienciación, durante la semana todos los mensajes y luego pues las soluciones que se les ocurría las teatralizaron un poquito. Y bueno, nada, ya simplemente para terminar, comentaros que estamos trabajando en este mismo momento en un traslado a la etapa de secundaria de Quirima. Nos hemos metido un poco en una pequeña locura porque nos parecía muy interesante trabajar, además, como planteáis en FUEM, ¿no? Siempre a través de un detonante y de una propuesta motivadora. Entonces, bueno, hemos generado un pequeño vídeo pelín loco donde de repente Quirima aparece en el cole, pero aparece en el cole como que uno más, ¿no? Es como la gran migrante, ¿no? Es casi una metáfora. Y entonces lo que estamos ahora desarrollando, el vídeo ya lo tenemos, y lo que estamos ahora desarrollando es con un equipo de profes de distintas áreas, etapas, una serie de preguntas poderosas que simplemente el vídeo sea el punto de partida para luego cerrar con una propuesta de cierre concreto, ¿no? La idea es nada, simplemente que sea como el elemento motivador, el lenguaje muy de secundaria para ellos. Así que, bueno, si os parece, vemos el vídeo y con eso ya cerramos.
gracias por mostrarnos estos ejemplos que son realmente inspiradores. Mi pregunta tiene que ver con la relación con las familias, porque las familias, se supone, habéis dicho concretamente, habéis hecho referencia a la cuestión de la compra, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Pero claro, hay muchas más implicaciones, ¿no? Cuando yo me imagino en estas circunstancias que son los niños los que enseñan a las familias, se convierten no solo en agentes de cambio, sino también en agentes educativos, y que muchas veces se generarán en familia debates y en muchas ocasiones los padres también adoptarán actitudes defensivas, pues porque claro, todo esto implica cambio en los hábitos y los papás no están acostumbrados a cambiar el rol, es decir, a ser ellos educados, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis estos aspectos? ¿Habéis trabajado la comunicación en casa y cómo, es decir, como un elemento a desarrollar? Gracias. Bueno, por contar así una experiencia concreta, a lo mejor Antonio ahí o Miriam tienen algo más que añadir, pero por contar una experiencia concreta, el proyecto del profesor Reciclus acabó siendo una mascota que se trabajó en infantil, con libro viajero, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que muchas familias nos trasladaban lo cansinos que eran sus hijos, cuando constantemente decían, no, pero es que Reciclus dice, y entonces sí que es cierto que nos convertimos en agente ahí de machaque, ¿no? Pero tengo que decir que no solo a las familias, también a los profes y recuerdo un caso muy concreto en el Escorial, un grupo de alumnas concretamente que estaban muy involucradas en el proyecto de Ecoescuelas, escribieron una carta al claustro que puso colorado pues al más sensibilizado, porque señalaban cada una de las actitudes que estábamos trabajando con ellos y que muchas veces no teníamos incorporadas, ¿no? O sea, y fue muy interesante, pero fue un proceso, vaya, ostras, esta carta me hace reconsiderar muchas cosas. No sé, ahí... No, y por apuntar también que se han hecho conjuntamente con el AMPA charlas de concienciación para la familia, para que vengan papás y los niños también. No por individualizado, el niño viene al cole, le enseño y por la tarde vienen los papás y le digo, sino que hemos optado por hacerlas conjuntas, para que también vean que el mensaje pues ocupa toda la comunidad educativa. Yo no sé si por cuál hablo. ¿Por este? Pues, ¿por este? Sí. Bueno, yo en mi caso, antes de empezar el curso escolar, bueno, cuando he empezado, sí, la primera semana los invito a las familias a un cineforum a ver el documental Before the Flood de Leonardo DiCaprio, que además se ofrece desde Teachers for Future Spain. Y bueno, el documental es bastante clarificador y entonces también, teniendo en cuenta que 2030 calcula como un punto de no retorno, les digo que calculen la edad que tienen sus hijos, que van a tener sus hijos dentro de 12 años o hace 14, ¿no? Les hago un poco ver en qué momento se van a encontrar sus hijos y sus hijas. Y bueno, suelen tomar partido muy positivamente y después también es mucha labor de tutoría. Muchas veces cuando viene a la tutoría a hablar de cómo van sus hijos, acabamos hablando del proyecto y de la importancia de todo esto y cómo es importante además no contradecir. Y aunque a veces me digan es que me da mucho trabajo tener que hacer esto, digo, bueno, es que hay una parte de sacrificio personal y tú tienes que tener en cuenta cómo vas a educar a tu hijo. Es parte tuya como familia, pero yo como maestra, yo tengo que educarlo en lo que es el futuro que les viene y en que es algo que está ocurriendo y que está ahí. Sí, pues bueno, ya se habría acabado. Muchas gracias a todos y todas por venir. Y pues no sé, hasta la próxima.